A ver, el siglo XV. Uno tiende a pensar que es solo el final de la Edad Media, ¿verdad? Pero es que es muchísimo más que eso. Es, de hecho, el momento clave, el punto de inflexión en el que la península ibérica cambia por completo. Y fijaos, esta idea es fundamental. La península deja de ser un simple escenario local, un actor más en el tablero europeo, para convertirse en una protagonista a escala mundial. Y esa es, precisamente, la increíble transformación que vamos a desgranar aquí. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se forja un cambio tan bestia? ¿Qué hizo que estos reinos, que estaban casi al borde del colapso, de repente se pusieran a la cabeza de una nueva era global? Pues vamos a verlo, paso a paso. Venga, pues vamos al principio del siglo. Y la verdad es que la cosa no pintaba nada, pero que nada bien. Estamos hablando de unos reinos que estaban, y esto es literal, al límite de sus fuerzas. A ver, pongámonos en situación. Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, todos venían de un siglo XIV que fue devastador. Tenían encima crisis económicas brutales, por dentro estaban hechos trizas con conflictos internos y la desconfianza política era el pan de cada día. La sensación era de un agotamiento total, generalizado. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, donde está la paradoja, porque fue precisamente de esa debilidad, de todo ese caos, de donde nació una necesidad, pero una necesidad imperiosa, compartida por todos, la de poner orden. Era simple y llanamente la única forma de sobrevivir. Y claro, esa búsqueda de orden se convirtió en el auténtico motor del cambio. La solución, ojo, no vino de fuera. Vino de una reorganización interna profundísima que fue la que puso los cimientos para todo lo que estaba por llegar. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Castilla, que es absolutamente clave para entender todo esto. El reinado de Isabel I marca un antes y un después clarísimo. Es que, como se ve aquí, se pasa de un panorama de guerras internas constantes, con una nobleza que hacía lo que le daba la gana, a un poder central fuerte, organizado, que por fin pone fin a ese caos. Castilla se estaba, poniendo en forma para algo mucho más grande. Y entonces llega la jugada maestra, el movimiento estratégico definitivo, la unión dinástica, el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y aquí hay que tener algo muy claro. No es que se unieran los reinos en un solo país, administrativamente hablando. No, es que, como dice la fuente, se unieron destinos. Y esa es la clave. O sea que el quid de la cuestión es este. Por primera vez, la península, de cara al mundo, empieza a actuar como un solo bloque, con una dirección, con un propósito común. Y eso lo cambia todo. Vale, una vez puesto el orden en casa, por así decirlo, la mirada de la península empieza a girar hacia afuera. Se está cerrando un capítulo enorme de su historia y, casi sin respirar, se abren otros completamente nuevos y totalmente inesperados. Y así llegamos a un año que lo cambia absolutamente todo. 1492. Un año que es a la vez un final y un principio. En ese año, en 1492, cae el Reino de Granada. Y esto no es solo una victoria militar, ni mucho menos. Es el punto y final a 8 siglos de presencia política musulmana en la península. Este acontecimiento consolida una unificación no solo política, sino también religiosa y simbólica que permite levantar la vista y mirar hacia nuevas fronteras. Pero ojo que antes de que Castilla diera su gran salto, había alguien que ya llevaba tiempo abriendo camino: Portugal. Durante décadas, los navegantes portugueses habían estado forzando los límites de lo conocido, explorando la costa africana de una forma metódica, abriendo nuevas rutas comerciales y, súper importante, desarrollando técnicas de navegación revolucionarias. Estaban, redibujando el mapa del mundo conocido. Y esta frase lo resume a la perfección. Portugal demostró algo increíble: que el océano, ese gran muro azul que siempre se había visto como una barrera insuperable, en realidad no era un límite. Era un camino hacia lo desconocido. Y con todo este caldo de cultivo llegamos al momento decisivo de 1492. Con la frontera terrestre ya cerrada en Granada y una nueva e inmensa frontera marítima abierta por Portugal, Castilla está lista para dar su propio salto. Un salto que, sin que nadie lo sospechara, iba a cambiar el mundo para siempre. Pues sí, ese mismísimo año, con el eco de la victoria en Granada todavía en el aire, Castilla se lía la manta a la cabeza y decide financiar una expedición hacia el oeste, que era una locura, una apuesta increíblemente arriesgada. Y es fundamental recordar cuál era la intención original. Cristóbal Colón no se fue a buscar un nuevo continente, eso no estaba en los planes de nadie. Su objetivo era mucho más terrenal, más práctico: encontrar una nueva ruta comercial para llegar a las Indias. Pero claro,
Lo que encontró fue algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. No encontró esa ruta que buscaba, pero sin ser consciente de ello, abrió la puerta a una era completamente nueva para la historia de la humanidad. El resultado fue sencillamente monumental. América entra de golpe en la historia europea y la historia del mundo de repente se hace inmensa, se expande de una forma que era inimaginable hasta ese momento. Así que el impacto de todo esto fue transformador, no hay otra palabra. El mundo literalmente se hizo más grande y el curso de la historia cambió de rumbo para siempre. Si lo pensamos, por un lado, el siglo XV es el que echa el cierre definitivo a la historia medieval de la península ibérica. El fin de la Reconquista, la consolidación del poder, todo eso marca el final de una época. Y por otro, abre una historia completamente nueva. Una que ya no se va a jugar solo en la península, ni siquiera solo en Europa. A partir de este momento, la historia que se empieza a escribir es una historia global. El mundo se hizo más grande, de eso no hay duda, pero la pregunta que queda en el aire y con la que terminamos esta reflexión es una que da para pensar. ¿Para quién exactamente se hizo más grande ese mundo?